Manfredi Martínez, líder del área de geomática en FedeArroz, que compartirá detalles de la metodología de estimación de área sembrada en arroz mecanizado usando imágenes de radar y ópticas e inteligencia artificial. Muy buenos días. Entonces, el título de mi presentación es Uso de inteligencia artificial e imágenes satelitales para estimar el área cultivada de arroz mecanizado en Colombia. El objetivo de esta presentación es que la mayoría del público logre entender cómo es que hacemos nosotros en FedeArroz para estimar el área cultivada, sobre todo haciendo énfasis en el llano. Este trabajo se ha hecho en el marco del convenio con el DANE, del que ya hemos hablado previamente. Bueno, esta presentación consta de una introducción donde vamos a hablar de cuáles son las limitaciones de la obtención de información de áreas cultivadas en arroz en Colombia, de las ventajas de utilizar sensores remotos. Vamos también a abordar temas relacionados con la metodología que estamos implementando nosotros en FedeArroz. Vamos a mirar algunas características de las fuentes de información que utilizamos, particularmente de las imágenes ópticas y de radar, y vamos a mirar también cómo utilizamos la inteligencia artificial para obtener los resultados que ya publicamos y vamos a observar algunos de esos resultados. Bueno, respecto a los desafíos que nosotros enfrentamos para cuantificar las áreas cultivadas en arroz en Colombia, encontramos que pues, a pesar de que los agricultores generalmente tienen buena disposición de darnos la información a través de encuestas, en ocasiones esto se torna un poco agotador, pues porque hay que hacerlo con una frecuencia semestral y casi a nadie le gusta que le hagan encuestas. Adicionalmente, nuestro país cuenta con algunas regiones donde hay riesgos de orden público, por lo que no podemos acceder tan fácilmente a esos lugares, además de que hay zonas con difícil accesibilidad por problemas en las vías terciarias. En ocasiones podemos tener subjetividad de la información, ya que puede que los agricultores o la persona que nos esté dando la información tienda a redondear cifras o simplemente se le olvide datos que estén, o sea, que sean muy anteriores. El otro inconveniente es que contratar personas para realizar encuestas es costoso y además involucra una alta complejidad en los operativos de campo. Entonces, como alternativa a esto, desde 2016 comenzamos a hacer investigaciones con la utilización de sensores remotos. Un sensor remoto es algo que me permite obtener información, digamos, a una distancia del objeto, de cualquier objeto. La cámara de un celular es un sensor remoto. Bueno, ¿qué ventajas nos ofrecen en este caso los satélites? Tenemos disponibilidad de recursos gratuitos. La Agencia Espacial Europea, o ESA, desde el año 2014 puso a disposición de cualquier persona que pueda descargar imágenes de satélite, de radar y ópticas. Esto es importante porque a partir de esa disponibilidad gratuita es que han habido evoluciones en la investigación, porque todas las personas pueden tener acceso a esos recursos. Tenemos una cobertura periódica. Los satélites pasan más o menos cada 5 días, los satélites ópticos, por un mismo lugar. Entonces, pues aquí, o sea, lo que se puede mirar es que puede uno hacerle seguimiento a cultivos de ciclo corto, de 4 meses o menos. Eso para las imágenes ópticas, para las imágenes de radar, la cobertura es de 12 días por el territorio colombiano. Entonces, con eso se puede decir que podemos tener información casi que en tiempo real de lo que está pasando en la cobertura terrestre.
También, pues los satélites tienen la capacidad de capturar información que no es visible al ojo humano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un corto rango de visión y los satélites nos ayudan a ver cosas que a simple vista nosotros no podemos ver. La cobertura espacial, prácticamente todo el territorio colombiano está cubierto por esos satélites, prácticamente todo el mundo. Y pues tenemos la capacidad de identificar algunos objetos en la Tierra. Bueno, al principio cuando nosotros empezamos por allá en 2016 con imágenes de óptica Sentinel-2, un inconveniente que tenemos es que afortunadamente en Colombia tenemos disponibilidad de recurso hídrico, tanto así que en zonas como los llanos podemos cultivar arroz sin necesidad de tener riego, eso porque hay precipitaciones abundantes, y lo que vemos en el cuadro rojo de la derecha es donde está ubicada Colombia y esa es una imagen del satélite GOES de la NOAA de Estados Unidos y es del 24 de agosto a las 2 de la tarde. Y pues lo que quiero mostrar acá es que a veces es difícil obtener información de imágenes ópticas porque hay nubes. Ese fue un desafío que nosotros enfrentamos al principio. Para esto entonces decidimos utilizar imágenes de radar, porque las imágenes de radar no son afectadas por las nubes. Bueno, pero ¿cómo nosotros hacemos para obtener información de la cobertura terrestre? Entonces, en el fondo miramos una imagen de satélite. Las imágenes de satélite en realidad son representaciones de números. Entonces, ahí lo que nosotros procesamos son una serie de números que corresponden, o sea, cada número está correlacionado con lo que hay en la Tierra. Entonces, ahí lo que se ve en tonalidades más claras corresponde a un lote preparado en arroz en Ibagué y los valores son más altos, mientras que las tonalidades más oscuras son valores más bajitos y corresponde a vegetación. En el centro de la imagen vemos lo que se llama en las imágenes de satélite bandas, que son las que capturan esa información y lo que podemos hacer con ellas es combinar de a tres y poner una o sea, que represente todo lo azul, otra que represente todo lo verde y otra que represente todo lo rojo. Entonces, cuando yo tengo valores, digamos, en una banda, que la pongamos por lo rojo, que tenga valores más altos, entonces uno va a ver el resultado de la combinación con tonalidades más rojas. Si en las tres está muy altos los valores, entonces vamos a ver de un color blanco. Bueno, vamos a ver las características de la metodología que nosotros utilizamos. Esa metodología está basada en su mayoría en el conocimiento y la experiencia de nuestros profesionales en campo. Cuando alguna vez en la Universidad Nacional un profesor del área de ingeniería me decía que para uno poder hacer machine learning tiene que conocer el negocio. En este caso nosotros tenemos un conocimiento del cultivo, de la dinámica del sistema productivo en todo el país. Tenemos una experiencia de la mayoría de nuestros profesionales y además de eso los tenemos en terreno. Esto permite que nosotros hagamos verificaciones constantes de la información que producimos y asimismo que hagamos retroalimentación. Otra cosa que nos ayuda a que podamos tener la información de manera oportuna es la automatización de muchos procesos, ya que pues procesar imágenes de cada 5 días o cada 12 días, procesar de una en una sería una labor casi que imposible. Entonces, a través de la utilización de, digamos, de código de computación, nosotros hacemos que el computador trabaje por nosotros y nos haga ciertos procesamientos bajo la supervisión humana, ¿no? Pues para verificar que todo esté yendo bien. La otra cosa es que nosotros basamos nuestra metodología en el uso de software e imágenes libres. Entonces, utilizamos software como Python, como R, que permite que eso fácilmente sea replicable y no incurrimos en costos adicionales. Además de eso, nosotros utilizamos pues tecnología que es soportada y que ya ha sido, digamos que aceptada por parte de la comunidad científica. Entonces, no es que estemos de pronto pues inventando algo
nuevo ni nada, sino estamos simplemente aplicando tecnologías y adaptando tecnologías de otras latitudes. Como ejemplo es la incorporación reciente de la tecnología de los cubos de datos. Además de eso, estamos constantemente buscando mejorar nuestros procedimientos para obtener mejores, valga la redundancia, mejores resultados, y hacemos un uso óptimo de nuestros recursos, tanto los computadores como el software, como los recursos humanos. Nosotros somos realmente un equipo pequeño, pero pues lo hacemos de la mejor manera. Bueno, dentro de las características del sistema productivo arrocero colombiano encontramos que es muy diverso y esto tiene sus implicaciones a la hora de trabajar con sensores remotos, ya que lo que podemos captar es diferente y tenemos que adaptar modelos que comiencen a buscar el arroz de manera, digamos que particular en cada zona. En la parte derecha encontramos un lote de los llanos orientales que divinamente pueden llegar a tener 200 hectáreas o más. En la parte más grande encontramos delineado un lote de la Mojana en Sucre, y allí tenemos que los lotes tienen formas irregulares y que muchas veces son susceptibles a sufrir inundaciones. En la parte de abajo encontramos un lote del norte del Tolima, donde vemos que los riegos tienen que ser adaptados como en forma de terrazas porque la pendiente del terreno es un poco más pronunciada. Sin embargo, en el sur del Tolima encontramos en Saldaña piscinas donde el suelo está nivelado perfectamente. Esto hace que sea un poco más complicado, pero no imposible, estimar las áreas cultivadas en arroz. Bueno, una de las ventajas que nosotros tenemos es que desde el 2016 hemos venido construyendo una base de datos con los polígonos de cada lote arrocero en Colombia. Entonces, al día de hoy tenemos 34.756 polígonos de cada lote. En la imagen donde se ve el mapa de Colombia se ve la distribución de esos polígonos. En la parte izquierda encontramos lo que corresponde a zona de riego. Allí casi que los polígonos no se modifican porque casi siempre se siembra en el mismo lugar, mientras que en los llanos la dinámica del cultivo hace que los polígonos tengan que ser revisados cada semestre y actualizados la capa de polígonos. También vemos la concentración de polígonos que son muy pequeños en el área de la Mojana y muy dispersos en el Cesar y concentrados en el área de Santander. Hoy vamos a ver algunas zonas de esas. En la parte derecha, de izquierda de la diapositiva, encontramos pues la zona de Prado, ahí se ve el embalse en azul, con una imagen de falso color, que más adelante veremos qué significa eso, y el distrito de riego de Uso Saldaña con todos sus polígonos. Nosotros trabajamos también en asocio con los distritos de riego en colaboración. En la parte de abajo vemos los polígonos de la zona norte del Tolima en otra imagen de falso color. Bueno, cuando nosotros hicimos el operativo en el primer semestre fue necesario actualizar los polígonos de la zona arrocera, sobre todo de los llanos, que es donde hay alta dinámica, y aquí tenemos el resultado que corresponde a todos los polígonos de lotes sembrados en arroz en el departamento del Casanare, que es el de mayor área sembrada para el primer semestre. Además de eso, acá tenemos los del departamento del Meta, también los del departamento de Arauca, y pues acá lo que vamos a ver es el espectro electromagnético. Entonces, cuando uno ve una imagen de satélite, normalmente uno está acostumbrado, cuando abre uno Google Earth, entonces uno ve las imágenes en color verdadero. Las imágenes de Google Earth pueden ser de ayuda para ubicarse uno, pero no sirven para, digamos que, identificar arroz o cultivos que cambien en el tiempo rápidamente, porque esas imágenes no se actualizan periódicamente. Entonces, lo que vemos en el círculo rojo es una pequeña porcioncita del espectro. Esa pequeña porción
corresponde a lo que nosotros podemos ver con los ojos. Hacia la derecha, entonces vemos otras longitudes de onda que utiliza el ser humano. Entonces vemos los rayos gamma, que esos se utilizan fundamentalmente pues para energía atómica, los rayos X. Los rayos X se utilizan para hacer radiografías. Esos tienen la capacidad de atravesar el tejido humano y obtener información de los huesos. Tenemos los otros señales, digamos que los insectos tienen la capacidad de ver en el ultravioleta y algunas serpientes en el infrarrojo. Las plantas reflejan muchísimo en el infrarrojo. Nosotros no vemos el infrarrojo. Para eso tenemos que recurrir a los satélites o algún tipo de filtro. Entonces, al utilizar unas imágenes en ese espectro del infrarrojo, y podemos llegar a detectar cosas en las superficies y a diferenciarlas, cosas que con los ojos no podríamos ver. Uno puede confundir con los ojos fácilmente el pasto del arroz. Utilizando imágenes en infrarrojo, no. En el círculo verde tenemos la porción que corresponde a las microondas, que es donde trabajan las imágenes de radar. En esa porción, entonces, encontramos hacia la izquierda desde los órdenes de los milímetros hasta los metros. Entonces, las imágenes de radar trabajan viendo, esa región se llama microondas, pero en realidad es casi que macroondas, porque si vemos la luz visible es mucho más pequeña la onda. En esa porción del espectro no hay problema casi con las nubes. Entonces, es cuando yo estoy utilizando imágenes de radar, es casi como el equivalente, podemos hacer la comparación de tomarle una radiografía a la superficie. En este caso, pues, el tejido serían las nubes, o sea, podemos atravesar las nubes. Y pues a la izquierda, o más bien a la derecha, encontramos las ondas de radio, que esas ya son muy, muy grandes. Entonces, pues ese es como el uso que el ser humano le ha dado a las ondas. Nosotros utilizamos esas porciones que están en los círculos para poder detectar cosas, objetos o coberturas en la superficie. Cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional, tuve la oportunidad de utilizar un implemento que se llama un espectroradiómetro. Entonces, ¿qué hace el espectroradiómetro? Los objetos que hay en la superficie, como les llega la luz solar o fundamentalmente la luz solar, ellos la reflejan, ellos actúan como un espejo y de acuerdo a lo que sea que esté en la superficie, eso refleja de manera diferente. Y el espectroradiómetro lo que me permite es capturar ese reflejo, qué tanto refleja. Entonces ahí lo que vemos en el círculo, ese es un ejercicio que se hizo para las variedades de fe de arroz. Entonces podemos ver que para esas condiciones se podría separar a partir de una imagen que me cubra ese espectro entre los 800 y 1200 nanómetros, podríamos separar la variedad fe de arroz 68. Es decir, que si tuviésemos la imagen, podríamos identificar y diferenciar variedades. Bueno, pero ¿qué pasa si a mí me dicen, necesitamos que usted identifique los lotes que están inundados en el departamento de Santander? Lotes que tienen arroz, pero que están inundados. Entonces, en la parte derecha vemos una imagen en color verdadero, que es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, y ella nos brinda una información. Los colores claros corresponden a lotes preparados y los colores más oscuros puede ser vegetación. En la parte donde vemos en la parte izquierda de la imagen, en los círculos rojos, se realizaron una combinación de bandas en diferentes longitudes del espectro y utilizamos, pues es una combinación de una imagen Landsat y lo que vemos en los círculos, si vemos es lo que está dentro, está de color azul. Si vemos el río también está azul. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está encerrado en los círculos azules es agua de lotes arroceros. El arroz se cultiva en el agua. Eso brinda la oportunidad de diferenciarlo fácilmente, porque también el radar es muy susceptible
o detecta fácilmente el agua. Bueno, para nosotros identificar el arroz, entonces pues lo primero que quisimos hacer fue identificar el cultivo y diferenciarlo de otros. Después quisimos identificarla en qué estado estaba. Entonces la ciencia que estudia el crecimiento de los seres vivos se llama la fenología. Y pues nosotros, para poder identificar o qué edad tiene un cultivo de arroz, pues recurrimos a la fenología. Entonces, en un principio lo que nosotros logramos hacer fue diferenciar entre fases, que es fase vegetativa, reproductiva y de maduración. Son las fases como que corresponden al arroz. La fase vegetativa empieza después de que termina el macollamiento. El macollamiento es cuando la planta de arroz, digamos así, que tiene unos hijitos laterales, y la fase vegetativa termina ahí. Eso tiene unas características y unas implicaciones en las imágenes de satélite, y ahí empieza la fase reproductiva hasta cuando ya tenemos la formación del grano, que es donde empieza la fase de maduración, y termina cuando ya se cosecha el grano, que eso normalmente en la mayoría del territorio colombiano ocurre en 120 días, aunque hay algunas excepciones y hay algunas variedades que duran menos. Bueno, a partir de esa fenología, entonces, pues nosotros tenemos que, una de las ventajas de nuestra metodología es que utilizamos datos de campo. Entonces tenemos que tomar esos datos de campo, y para eso pues recurrimos a la estadística para diseñar un esquema de muestreo. El esquema de muestreo que mejores resultados nos ha dado es hacer un muestreo aleatorio estratificado. Aleatorio, ¿qué quiere decir? Que pues yo todos los lotes que tengan arroz o en otros cultivos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados, y los estratos pues depende de las coberturas que hayan. Si yo estoy, digamos, en el Casanare, entonces un estrato sería el cultivo de arroz, otro estrato sería el pasto, otro estrato sería los bosques, pero si yo estoy de pronto en Saldaña, entonces allí como únicamente se cultiva arroz, los estratos comenzarían a ser los estados fenológicos de cada cultivo. Cuando después del recorrido de campo encontramos que, por ejemplo, hay cultivos que tienen una poca representación, pero que tienen características similares, nosotros para el proceso de clasificación los agrupamos los agrupamos. Y cuando tenemos suficientes datos de estados fenológicos, que eso ocurre generalmente, entonces comenzamos a identificar los estados fenológicos del cultivo. Para eso, ¿qué utilizamos? Nosotros hablábamos de que utilizábamos software libre. Hay una aplicación que me permite capturar información en campo que se llama QField. Y esa, ¿qué ventajas tiene? Que yo puedo llevar una imagen de satélite para ubicarme en tierra, para que la persona que está levantando esa información se ubique en tierra. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego y le doy unos puntos para que tome y los toma. La imagen que vemos ahí en tonalidades rosadas es del departamento del Casanare de este año. Esa tonalidad rosada es un suelo en preparación. Las tonalidades, digamos, que son como de color fucsia, corresponde a pastos, y las que son vino tinto son suelos que allá por sus características físicas son fáciles de inundarse. Entonces, ahí vemos cómo podemos utilizar en campo esa misma imagen, la podemos utilizar, y el encuestador o la persona que esté levantando la información se guía. Y capturamos la información fenológica de las coberturas. Cuando tenemos cultivos de ciclo corto, entonces capturamos la información fenológica del maíz o del algodón, de lo que esté ahí presente. La otra característica es que esa aplicación nos permite tomar fotografías georreferenciadas, como se puede ver en el círculo. Entonces, nosotros tenemos un banco de datos de fotografías de coberturas, y eso me permite corroborar en la oficina lo que se capturó en campo. Acá vemos un esquema, cómo se realizó un muestreo, esto es para el norte del Tolima, y
pues en general en el operativo del primer semestre se levantaron más o menos 1.900 puntos de entrenamiento, 1.907 puntos de entrenamiento y validación con más o menos 4.000 fotografías georreferenciadas. Entonces, si nos acordamos, teníamos como 35.000 polígonos, es una buena proporción para poder hacer una clasificación. Después de tomar nosotros esos puntos, pues tenemos las imágenes de satélite que tienen valores numéricos, pero pues tenemos un punto y ese punto pues corresponde en el campo o en la imagen a una secuencia de números. Pero pues si yo quiero obtener más datos, entonces pues mejor que un punto, un polígono, o sea, la información de todo el lote. Ahí comenzamos a recurrir a las técnicas de inteligencia artificial, que no es más que enseñarle a la máquina a imitar comportamientos humanos. Yo puedo poner a una persona que me dibuje todos esos polígonos, todos esos lotecitos que hay ahí, pero pues sería una tarea titánica. Entonces, lo que hacemos nosotros es que cogemos un poco de imágenes y le damos o aplicamos un algoritmo que comience a buscar los píxeles que son parecidos uno al lado del otro y los agrupe. De ahí, entonces, esos píxeles los volvemos polígonos e intersectamos con los puntos de campo para posteriormente extraer los valores de las imágenes, los valores numéricos, y obtener los datos para entrenar mis modelos. Bueno, ¿qué fuentes de información utilizamos? Recientemente, al principio para nosotros era una limitación utilizar imágenes de satélite. ¿Por qué? Por la nubosidad, pero pues al ser cada 5 días la frecuencia de visita del satélite, entonces nosotros pudimos utilizar, digamos, como una secuencia de pasos o una receta de cocina, que es lo que se traduce más fácilmente a un algoritmo, para detectar esas nubes y borrarlas, quitarlas. ¿Y qué pasa con esos huecos? Pues si yo sé lo que había antes y sé lo que había después, entonces puedo presumir o inferir lo que había en ese lapso de tiempo. Entonces utilizamos o se creó una secuencia de pasos para estimar esos valores que estaban donde no hay nubes, ¿no? Y entonces podemos obtener imágenes o composiciones libres de nubes. Y en este caso estimamos una variable agronómica de interés que es el índice de área foliar, que eso está relacionado con la proporción de, digamos, de tejido verde que tiene una planta respecto al suelo. Eso hace que entre más índice de área foliar, la planta pueda hacer más fotosíntesis y permite diferenciar entre cultivos. El índice de área foliar del maíz es superior al del pasto y superior al del arroz. En los círculos azules vemos la que tiene el círculo superior, que tiene como un patrón rojo, es un suelo en preparación, mientras que el círculo inferior, que tiene un verde intenso, corresponde a un lote de arroz. Eso respecto a las imágenes ópticas o al índice de área foliar. Nosotros trabajamos con más índices, pero pues por ahora, dado el tiempo de la presentación, les muestro ese. Como les había comentado al principio, nosotros hemos trabajado más que todo con imágenes de radar. Y entonces, ¿qué pasa con las imágenes de radar? Que ellas es el mismo principio que utilizan los radares cuando van a detectar la velocidad de un carro. Entonces, el radar no mira desde arriba, sino mira como desde un lado. Entonces, lo que podemos ver es que el radar es muy sensible a la humedad del suelo. Eso hace que sea más fácil identificar el arroz. Y el radar es como cuando yo boto una pelotica de caucho contra una superficie. Dependiendo de la superficie, la pelotica regresa a mí o no. Entonces, si la pelotica regresa, yo tengo la oportunidad de mirar, sé con qué fuerza la mandé y puedo detectar la fuerza con la que llegó. Esa fuerza o ese diferencial digamos, de la potencia con la que regresa está dado por cómo se relaciona en este caso la pelotica con la superficie que yo encuentre. El radar es muy sensible a las formas
es sensible a la rugosidad de las superficies, y si recordamos cuando vimos las ondas, ese trabaja más o menos en una longitud de onda de 5 centímetros. Es decir, que si yo tengo un cambio en la superficie de la Tierra de 5 centímetros, el radar está en capacidad de detectarlo. Y ahí vemos cómo se comportaría en el cultivo del arroz. Entonces, cuando hay agua, eso sería como un espejo y la pelotica nunca regresa, y lo que yo vería en la imagen de radar sería algo negro. Cuando comienza a crecer el arroz, entonces eso se comporta como, digamos, como si yo lanzara la pelotica contra la pared, entonces se devuelve con toda la fuerza. Cuando ya crece, pues va a dispersar esa fuerza un poco más. Y esa fuerza y lo que pasa en la superficie, yo puedo cuantificarlo a través de unas técnicas que existen. Bueno, aquí podemos ver qué pasa cuando yo preparo el terreno. Nosotros normalmente, cuando hacemos una labor en el terreno, entonces le inducimos un cambio en la rugosidad al suelo. Cuando los terrones están muy gruesos, entonces esa interacción del radar, esos terrones son de un tamaño de más de 5 centímetros, entonces eso dispersa para todos lados la energía, o sea, es como si lanzara yo la pelotica y sale para todos lados. Mientras que en la parte donde vemos que el tractor pasó, ya digamos así que el suelo está quedando más fino, se comporta como un espejo. Entonces, pues ahí no regresa nada en ninguna, o sea, regresa un poco donde está más áspero, más terronudo, entonces regresa un poco de energía. En el Casanare o en los llanos, nosotros al principio hicimos una clasificación para detectar áreas cultivadas, para de ahí sacar la muestra de, digamos, de lo que se iba a encuestar. Eso, pues, obviamente una área que está en preparación no necesariamente va para arroz. Por eso nosotros después verificamos con la muestra e hicimos un segundo ejercicio de clasificación. Entonces yo puedo detectar qué es lo que está pasando en el suelo a través de las imágenes de radar. Además de que puedo detectar la humedad del suelo. Bueno, acá vemos el ejercicio. La imagen anterior era del Casanare. Esta imagen, esta fotografía es del espinal, y vemos qué pasa cuando hay agua en la superficie. Entonces simplemente la pelotica se va y no vuelve, o sea, la onda de radar no regresa al radar. El radar emite la señal y se pierde, pero al no regresar, entonces en la imagen me quedan valores negros, valores oscuros. Eso se llama una reflexión o retrodispersión. Retrodispersión quiere decir la cantidad de energía que llega después de que interactúa con la superficie. Entonces en 2021 hubo una inundación que actualmente volvió y se repitió en La Mojana. Entonces ahí vemos qué es lo que pasa durante una inundación y cómo interactúa el radar con el agua. Lo negro es el agua. Entonces acuérdense que la pelotica no volvía y por eso se ve negro. La imagen de la derecha del 21 de agosto de 2021 es antes del evento, y ahí se señala el punto de Caregato, que es donde hubo la ruptura del dique. Posteriormente vemos una del 2 de septiembre cuando comenzó la inundación, y el 14 de septiembre ya estaba en pleno la inundación y vemos cómo está o cómo la superficie se tornó más oscura. Y vemos pues también el río Cauca y las ciénagas que hay en ese sector. Entonces así es como se comporta el radar en el agua. Incluso cuando uno ve lotes en piscina se ven así. Y cuando uno ve lotes preparados que quedan en el Casanare, sobre todo lotes que son muy grandes, tienen esas tonalidades así negras cuando quedan bien preparados, bien finos, entonces se puede ver eso. La otra es la retrodispersión de doble rebote. Ese también es un lote del Casanare, y ahí lo que pasa es que es como cuando yo mando la pelotica contra la pared. El arroz está creciendo, la mayoría de la energía retorna, porque eso llega y forma un ángulo de 90 grados. Ese ángulo yo lo puedo
calcular también. Entonces, esa es otra fuente de información. Y bueno, ¿para qué me sirve calcular ese ángulo? Me sirve para diferenciar los estados del arroz y también para mirar de pronto si todo el cultivo, o sea, si en todo el lote se me comporta de la misma manera o hay de pronto pedazos donde no esté tan vigoroso el crecimiento del cultivo. Esa es la retrodispersión de doble rebote, así es que ocurre. Entonces llega la señal, interactúa con el arroz pequeñito que está en crecimiento y se devuelve toda. Y entonces ahí en el círculo rojo de la parte izquierda o derecha para los que están acá al frente, está encerrado un lote de arroz donde el crecimiento, o sea, se ve en la imagen se ve la tonalidad blanca. ¿Por qué? Porque está regresando toda la señal que el radar envió. Ese es un mosaico en color verdadero de varias fechas. A la izquierda tenemos en color verdadero y a la derecha o está la imagen de radar del área del distrito de riego de Usocoello en el departamento del Tolima. Entonces ahí está cómo se vería una imagen de radar. Las zonas que tienen como mosaicos de colores en el radar son cultivos que están cambiando permanentemente. Lo que permanece como blanco y oscuro son pastos. Bueno, hay otro mecanismo de retrodispersión que eso ya es cuando el arrocito está más grande. Entonces aquí lo que pasa es que la señal comienza a seguir para todo lado y retorna parte de ella, pero parte de ella se pierde. ¿Por qué? Porque ya la forma del cultivo, el hecho de que aparezcan espigas en el lote, hace que esa señal, que acuérdense es de 5 centímetros, retorne o comience a interactuar y a saltar de un lado hacia otro y parte de ella retorna, parte de ella se pierde y eso es lo que se llama una retrodispersión volumétrica. Acá tenemos el municipio de Nunchía en el Casanare y entonces como es una retrodispersión volumétrica en el círculo, la tonalidad no es tan clara porque parte de ella de la señal retorna y parte se queda. Entonces ese es Nunchía en el departamento del Casanare. Bueno, y hay algo que es sumamente importante cuando uno trabaja con imágenes de radar y es algo que se llama polarización. Es lo mismo que, o sea, haciendo la analogía, cuando uno utiliza imágenes, gafas polarizadas, entonces la gafa lo que hace es que no pase cierta longitud de onda que es el ultravioleta que perjudica a los ojos. En el caso de las imágenes de radar, yo puedo escoger con qué polarización envío mi onda. Y pues ella va y interactúa con lo que haya en la superficie y yo miro qué fue lo que regresó. Entonces, básicamente las imágenes que nosotros utilizamos, como se ve en la parte azul, o sea, salen con una polarización vertical, o sea, sale como cuando yo estoy jugando a hacer con un lazo, entonces salen esas ondas así y van e interactúan de manera vertical. También puede uno escoger cómo recibe eso, si de manera vertical u horizontal. En el caso de las imágenes que nosotros tenemos, tienen de las dos polarizaciones. En la parte de abajo, ese pedacito, digamos que simula como un tronco, eso puede ser una planta de arroz. Entonces, si yo envío la parte azul, corresponde a la polarización vertical, ¿cómo va la onda? Entonces, si el arroz está creciendo en sus primeros estadios, la polarización vertical será superior, mientras que cuando ya tenemos que digamos, la espiga, que es donde está el grano de arroz, agobia la planta, entonces ya tiende uno a tener mayor polarización del tipo vertical, que le regresa, ya no regresa tanto horizontal. Y bueno, esa ciencia de la polarimetría me permite obtener otras variables. Una de ellas es la entropía, que la entropía, pues para este ejercicio vamos a hacer de cuenta que es una métrica para medir el desorden o el orden. Entonces eso va entre 0 y 1. ¿Y el orden o desorden de qué? De lo que hay en la superficie. Entonces, entre más cambios haya en el tiempo y digamos en un lote, mayor será la entropía. ¿Por qué? Porque el radar lo interpreta como si fuera desorden.
Esa imagen es de este semestre y ahí tenemos los municipios de Yopal, de San Luis de Palenque y Orocué. Las tonalidades verdes corresponden a entropías altas de lotes de arroz. Lo que está en el centro, como en la parte central de la imagen en Orocué, eso es un cultivo de palma de aceite. Entonces ahí podemos ver cómo el pasto pues no se confunde de ninguna manera, porque pues el pasto es lo que se ve en tonalidades más claras y no es tan evidente cuando se trabaja con entropía. Entonces ese es como el desorden que ocurre en la superficie. Cuando yo tengo un lote con alta entropía, puede ser que tenga más, o sea, mejor distribución o más capacidad de interceptar la luz. El radar, a diferencia, podemos hacer el símil entre las imágenes de satélite como que capturan información más de la química o bioquímica de la planta, mientras que el radar captura más información de la física. Entonces ahí podemos ver diferencias en los lotes, que eso puede ser debido a menores poblaciones o a que no tienen crecimiento vigoroso, que eso ya pues sería otro tema. Aquí volvemos. Nosotros calculamos índices de vegetación a partir de imágenes de radar para poder, de cierta manera, mirar cómo está creciendo la vegetación y cómo se está comportando. Eso es nuevamente el distrito de riego de Usocoello. En la parte de ese índice se llama Dual Pole Radar Vegetation Index, y eso lo que mide es qué tan afectada fue o qué tanto se desvió la onda de radar de acuerdo a la interacción que tuvo con los lotes, ¿no? Y entonces, cuando los valores son muy oscuros, quiere decir que no hay mucha vegetación, todo estaba como en calma. Eso son, pues, en marzo, para esa fecha, la mayoría de los lotes en esa zona estaban en preparación, mientras que en agosto ya se observa un crecimiento más vigoroso. Por lo tanto, hay un mosaico de colores y colores como más claros. Bueno, otra cosa que me brindan las imágenes de radar son la posibilidad que yo tengo de mirar cómo cambian esas señales o esas onditas en el tiempo. Y entonces lo que se ve ahí son las ondas de radar llegando a la Tierra, y eso se llama fase. Entonces, cuando hay cambios en la fase, quiere decir que ha habido cambios en la superficie. Esa tecnología inicialmente se utilizó para detectar hundimientos en edificios del orden de los milímetros. Entonces, en la parte donde dice deformation, donde hay T1 y T2, quiere decir que son las señales de un tiempo 1 y de un tiempo 2. O sea, el satélite pasó hoy y pasa en 12 días. Si hay una diferencia en esas ondas, que sería una diferencia de fase, lo que yo estoy viendo es que cambió algo en la superficie. Un cambio de 5 centímetros puede ser detectado con la señal de radar. Creció el arroz 5 centímetros, puede ser detectado con la señal de radar. Y pues a partir de eso hay una métrica que se utiliza en radar que se llama coherencia, que es lo mismo que la coherencia de toda la vida, ¿no? Entonces, cuando yo soy coherente es que a lo largo del tiempo sigo pensando o actuando igual. Cuando soy incoherente es que cambio en el tiempo. Entonces, la coherencia, en este caso los colores vivos, lo que me dicen es que la coherencia va de 0 a 1. Los colores vivos lo que dicen es que no hay cambios, que todo está quieto. Entonces, bueno, la coherencia también me permite diferenciar el pasto o los bosques. La coherencia detecta particularmente lotes en preparación o lotes que ya han sido cosechados. Entonces, vemos en la imagen nuevamente del municipio de Nunchía en el Casanare, la coherencia de marzo. Entonces vemos valores altos que corresponden pues a que todo está como quieto. Y en la parte de agosto ya hay más valores como pardos, quiere decir que hay una dinámica en los cultivos. Entonces ahí estamos detectando esos cambios del orden de centímetros en la superficie de Nunchía.
Bueno, y aquí esa imagen anterior era del 2023 y esta imagen es de este semestre. Entonces ahí tenemos el municipio de Paz de Ariporo y se ven unas tonalidades azules, que eso es coherencia alta. Al principio del semestre habían pocas lluvias y había mucho terreno preparado y habían pocos cambios en la superficie. Por eso vemos esos valores altos de coherencia, ¿no? Y entonces, pues yo como agricultor, cuando veo que mi lote tiene una alta coherencia, debo preocuparme, porque quiere decir que no está evolucionando, no está cambiando. Bueno, también de un semestre a otro ocurre que a veces preparan un lote y lo dejan para el siguiente semestre. Entonces ese lote seguirá siendo coherente hasta el siguiente semestre y de esa manera yo puedo descartar lotes que se van a sembrar en segundo semestre, pero que se prepararon en primer semestre. La inteligencia artificial, ¿cómo la utilizamos? Entonces ya habíamos hablado de que inteligencia artificial es la capacidad que yo le doy a las máquinas de que hagan trabajos por mí. Bueno, ya anteriormente habían hablado de los cubos de datos. Yo, para poder trabajar con información, debo organizarla. Lo que a nosotros nos ha brindado los cubos de datos es que es una manera de organizar, en mi caso, mi propia información. Pues, o sea, normalmente ellos pueden desde descargarle las imágenes y hacerle todo el preproceso, pero dadas las variables que yo utilizo de radar, es difícil por ahora estimarlas dentro del cubo, pero yo pues utilizo mis propias variables y puedo crear mis propios cubos y puedo de manera fácil seleccionar sea las variables o los puntos, lo que yo quiera de manera fácil y con poco esfuerzo. Entonces esa es una de las ventajas de los cubos de datos, además de que utilizando cubos de datos los procesos son más eficientes, gasto menos energía, menos recursos computacionales. Y pues como se ve en la parte inferior de abajo, no necesariamente, o sea, mis cubos no son cuadrados. Mis cubos, como vieron anteriormente, se ajustan a los límites de los municipios. ¿Qué hace uno con esos datos? En este caso, pues yo les había mostrado el índice de vegetación Dual Port Radar Vegetation Index. Entonces, pues si uno mirara una sola fecha, sería fácil confundir las coberturas, pero pues para eso se ayuda uno del tiempo. Entonces uno puede mirar cómo evolucionan los diferentes lotes o las diferentes muestras que yo tomo en campo en el tiempo. Entonces, utilizando este índice, vemos que el bosque tiene unos valores menores que el pasto, pero en el tiempo son constantes, mientras que el arroz en embuchamiento al principio tiene un decrecimiento. Esto puede ser porque la superficie un poquito, digamos, se ordenó cuando hubo la preparación y posteriormente comienzan a subir los valores porque el arroz comienza a crecer. Y pues tenemos los diferentes estados fenológicos. Esto es para el departamento del Casanare nuevamente. Bueno, yo puedo poner personas que comiencen a buscar esos patrones en cada uno de los píxeles, de los cuadritos de las imágenes, pero pues sería muy complicado. Entonces, de lo que se trata es de utilizar la inteligencia artificial para encontrar esos patrones, en este caso de series de tiempo, que es, o sea, cómo va cambiando en el tiempo la cobertura. Y para eso utilizamos un algoritmo que se llama Random Forest o bosques aleatorios. Esos bosques están compuestos pues por árboles y los arbolitos están patas arriba, o sea, las hojitas están abajo. Y esos árboles pues imitan a los seres humanos cuando tomamos decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera separar un grupo de personas de acuerdo a la profesión, yo pues escojo características. Entonces, voy a escoger una característica a los que les gustan las ciencias sociales. Pues de pronto, ahí eso no es un criterio muy válido para diferenciar profesiones, pero si yo voy y digo, los que les gusta ver química de suelos, entonces eso es un criterio que sí me permite separar. Y entonces ahí comenzamos a mandar por un lado los que les gusta la agronomía o la agrología y por el otro lado al resto. Y así hasta que
en cada hojita final del árbol quede lo más puro posible. Entonces quedará un grupo de agrónomos, un grupo de biólogos en cada hojita abajo. En el caso de las imágenes, pues yo cojo los valores y las fechas. Entonces cojo la entropía más alta de mayo. Entonces eso corresponde a un arroz en tal estado. Y a lo último yo pongo a que cada arbolito me diga cuál fue su resultado y pues ahí se aplica la democracia y la mayoría gana. Y de ahí obtengo una predicción. Esos modelos yo no le doy todos los datos de entrenamiento, sino le doy una proporción y valido con unos datos que no ha visto él. Es como cuando se hace un examen a un estudiante. Entonces, se le enseña con algo y después se le evalúa con algo que no ha visto para saber cómo le fue. Pero, bueno, si yo utilizo todas esas variables, como cuando tengo personas en una empresa, ¿cómo sé yo cuáles son los que más me aportan? Y de pronto si puedo, digamos, suprimir o despedir a algunos y mi modelo sigue trabajando de la misma manera y hago un mejor uso de los recursos. Entonces, para eso, el Random Forest tiene la capacidad de decirme cuáles son las variables que más me están aportando para lograr mi trabajo de diferenciar los estados fenológicos del arroz en este caso. Y aquí lo que les muestro es un ejercicio que se hizo con imágenes ópticas e índices de vegetación para el sur del Tolima, Collaima, Ortega y esas partes. Entonces, pues ahí vemos algunos índices de vegetación que no son muy convencionales en su uso, como lo serían otros como el NDVI. Y lo que mostraban hace un rato, entonces yo puedo coger cada muestra de esas y en los círculos que ustedes ven, por dentro hay una curvita, que es como la tendencia en el tiempo de qué es lo que está pasando. Y esos, digamos, colores en los que se agrupa, cuando más agrupados están, quiere decir que es más fácil diferenciarlos porque se parecen mucho. O sea, es este algoritmo que también es del paquete SIS del profesor Cámara. Este algoritmo lo que hace es que busca lo que se parece en el tiempo, cómo se comporta y lo agrupa. Entonces lo agrupa y en caso de que no, o sea, ahí en ambos casos yo fácilmente, en el caso de la izquierda, de la derecha, perdón, se ve que el pasto fácilmente se diferencia. Pero si yo quisiera, o sea, yo puedo ya divinamente entrenar un modelo así, pero si quisiera hilar un poco más fino, pues aplico un algoritmo que me agrupe lo que más se parece y me dé una nueva sugerencia de muestreo. Entonces, en este caso, me suprimió algunas clases, agrupó todo como arroz en macollamiento, para el caso de la derecha, de la izquierda, perdón. Bueno, y vamos a ver unos resultados. Entonces, cuando yo pongo a votar esos árboles, cada arbolito me va dando un voto, y cuando son muchos los que dicen que un cuadrito, un píxel de esos pertenece a una clase, entonces eso es casi, o sea, ahí lo que estoy diciendo es para cada píxel de la imagen cuántos árboles votaron. De 100, entre más verde sea, más de 90 votaron. Eso, cuando está muy verde, quiere decir que el algoritmo o que el proceso en general es bastante exitoso. Entonces tenemos en la parte superior, tenemos por un lado lo que corresponde a los bosques, lo más verde y más cubierto corresponde a pastos, eso en el municipio de Pore, en el Casanare, y en la parte inferior vemos lo que corresponde a arroz. En Pore y en el lado de la izquierda, en el municipio de Nunchía, en el Casanare, para este semestre. Bueno, pero yo, ¿cómo hago para saber que lo que estoy haciendo está bien? Entonces, pues hay que mirar cómo se puede equivocar y qué es lo que puede pasar. Pues puede pasar que yo coja, por ejemplo, algo que no es arroz y lo clasifique como arroz. Y puede pasar lo contrario, que yo no coja, o sea, que yo coja un maíz y lo clasifique como arroz.
O puede pasar de que yo coja un arroz y lo clasifique como maíz. Esos dos son como las posibilidades. Y la tercera, que es la que nos interesa, es que yo coja un arroz y lo clasifique como arroz. Y entonces, pues, esa proporción con base en los datos que utilizamos para validar es la que se evalúa en esas métricas, que es la exactitud de usuario o precision y la exactitud del productor o recall. Pero bueno, pues yo debería de poder unificar las dos y tener una sola. Entonces, pues una métrica que normalmente se utiliza es la exactitud o el accuracy, que eso corresponde a la proporción de lo que identificó correctamente mi modelo versus el total de lo que tenía que identificar. Entonces, eso puede ir de 0 a 1 o de 0 a 100. Entonces, normalmente la comunidad académica acepta válidos o buenos los resultados por encima del 85%. Esa es la exactitud. El que nosotros utilizamos es el F1 Score, que el F1 Score es mirar que no me vaya a identificar cosas que no son arroz como arroz y cosas que son arroz como otra cosa, y eso se le saca una medida que se llama la media armónica y va entre 0 y 1. A nosotros nos ha funcionado mejor esa métrica. Entonces eso se llama F1 Score y los valores buenos son por encima de 85% o de 0.85. Acá pues está, digamos, una captura de pantalla de una consola de computador cuando uno hace el ejercicio. Entonces ahí sale, en la parte de arriba vemos el accuracy o la exactitud que dio el 95%, 96%, es decir, que se estaría equivocando un 4%, pero tengo un 95% de exactitud. Y luego, cuando miramos el F1 Score para todas las clases, a excepción de una que es una que está en el 0.88%, todas las demás están por encima del 95%. Eso es lo que sale en consola. Pero nosotros después, pues como tenemos personas en campo, las mandamos a que esos datos que nosotros obtenemos los revisen, los verifiquen y los validen. Después de eso podemos llegar a tener estas métricas donde en casi todos los casos de las clases obtuvimos exactitudes por encima del 99%, la que está ahí como en el 97% corresponde a arroz en germinación que pues fácilmente se puede confundir con otros estados, sin embargo está en el 98%, el F1 Score. Entonces esas son como las métricas que han dado nuestros resultados o que están dando actualmente con la combinación de imágenes ópticas y de radar. Bueno, y otro resultado, aquí vemos la clasificación del municipio de Paz de Ariporo en el departamento del Casanare. Las tonalidades azules son estados fenológicos del arroz, las tonalidades verdes son pastos, los verdes más oscuros son bosques. Y pues el otro pedazo del municipio no lo pusimos ahí porque allá todavía no se siembra arroz. Y aquí finalmente mostramos el municipio de Campo Alegre. Lo muestro es porque hay muchísimas clases, hay muchísimos cultivos. En el Casanare es más fácil hacer una clasificación porque básicamente es diferenciar arroz de pasto y bosques, mientras que en zonas como Campo Alegre, donde hay diversidad de cultivos, encontramos tabaco, maíz, auyama, arroz, algodón, entre otros, es más complicado lograr esa diferenciación. Sin embargo, ya tenemos resultados por encima del 95%. Y por ahora eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.